Hoy les brindamos un cordial saludo desde Academia, mucho gusto. Soy Antonio Prieto, consultor de formación. Les damos la bienvenida al live de Academia, que el día de hoy tiene por tema el curso de simulación dinámica y análisis por elementos finitos. Hoy nos acompaña Jorge Saldarriaga, ingeniero mecánico con experiencia en diseño, fabricación y puesta en marcha de dispositivos con metodología Lean, Manufacturing, diseñador de soluciones mecánicas express, un buen instructor con una metodología constructiva usada por el SENA con sus aprendices y con una gran paciencia. Cabe recordarles que tengan el micrófono en mute y la sesión de preguntas será al finalizar el live. Por favor, si tienen alguna pregunta para que no se les olvide, registrarlas en el chat. Le doy la palabra a nuestro instructor, Jorge Saldarriaga. Hola, muy buenos días para todos. Me gustaría saber si me están escuchando. Jorge, se te escucha perfecto. Bueno, qué bien. Muchas gracias por confirmar. Y me gustaría también saber si están viendo la pantalla. ¿Qué están viendo en la pantalla? Jorge, tenemos proyectado diapositivas de el curso, simulación dinámica, elementos finitos. Bueno, listo. Muchas gracias por confirmar. Bueno, es un placer para mí, pues entonces, estar aquí presentando este live eh, para ustedes. El tema que vamos a revisar es simulación dinámica con Inventor, ¿cierto? Y análisis por elementos finitos, pues análisis por elementos finitos. Es un live corto, es una hora. Esto no es más que un abrebocas. Esto no es más que un abrebocas. Estoy muy complacido de que tantas personas se conecten a este tipo de actividades, porque con este tipo de actividades pues nos estamos edificando, nos estamos formando, estamos adquiriendo conocimientos o estamos reforzando o afianzando algunos que ya tenemos. La función de estos lives pues, es dar a conocer pues, la temática que se puede alcanzar con Inventor, las herramientas que se tienen, pues que están disponibles las capacitaciones con Academia, como lo acaba de decir pues, en la introducción. En Academia estamos pues, disponibles para darles formación con todos estos temas que son tan interesantes y que que nos ayudan bastante en nuestra profesión, en nuestro día a día, pues con este tema de los sistemas de diseño, manufactura y asistida por computador. O sea, todo lo que tiene que ver pues con diseño. Como les digo, pues mi nombre es Jorge Alberto Saldarriaga Correa. Yo trabajo con IA de manera paralela hace bastantes años ya, desde 1998. He participado en la parte comercial, ventas, instalaciones, soporte técnico, capacitaciones, todo este cuento pues que tiene que ver con estas soluciones específicamente para el tema de diseño mecánico. Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Le estoy hablando desde Envigado, Antioquia, cerca de Medellín. Me desempeño como un diseñador mecánico, soy diseñador de soluciones para empresas y pues sobre lo que llaman proyectista mecánico. Me apoyo bastante para mis diseños en en la metodología Lean Manufacturing, ¿cierto? Que es una metodología que es el compendio de todo esto del justo a tiempo, de lo que es Kanban, de lo que es teoría 5S, donde se han detectado pues que hay unos desperdicios o despilfarros en las empresas, que son básicamente 8. Yo me baso en esos 8 desperdicios o despilfarros para mis diseños y sacar pues unas soluciones que sean bien atractivas para los clientes. Y también me baso en la metodología pues Design Thinking, que está muy pues de la mano con lo que el cliente quiere, ayudarle con sus desarrollos, hacer prototipados para ponerle pues puesta en marcha y entregar pues sus proyectos. Entonces me dedico al desarrollo de proyectos industriales basado con estas metodologías, pero obviamente pues también trabajando con el tema de apoyado en soluciones CAD. Soluciones CAD, en este caso, pues, Inventor.
Para el tema del live de hoy, pues que es el tema de simulación dinámica y análisis por elementos finitos, voy a tomar un ejemplo de los que se trabajan en las diferentes capacitaciones. Pues específicamente, obviamente este ejemplo es sacado de las capacitaciones que tienen que ver con simulación dinámica y análisis de esfuerzos por elementos finitos. Voy a hacer una pequeña descripción. Entonces digamos que este es mi proyecto. Mi proyecto es un mecanismo simple, es un aparato, un dispositivo mecánico que es un elevadillo de un carro. Esto es lo que tiene una puerta de un carro por dentro para subir y bajar el vidrio, no con una manivela, sino con un botoncito, pues, aunque puede ser también con una manivela. Bueno, entonces tenemos allí el vidrio, tenemos allí pues como el vidrio, que es esta parte que está acá arriba, que es la que tiene ahí como una reflexión. Tenemos un piñón, un engranaje acá, que es donde va a estar conectado el motorcito. El motor, que es un motor pues de alto par, un motor de corriente directa, 12 o 24 voltios de acuerdo al carro. Y ese motorcito, ese piñón, le va a imprimir movimiento o va a hacer girar este que se llama, este que está acá, que estoy rayando, se llama como el brazo principal. Perdón, este es un riel, el que está acá gris así subiendo es como el brazo principal. El brazo principal, y hay uno que está en color como morado, violeta, que es el brazo secundario. Entonces, brazo principal y brazo secundario están pues unidos por un pivote en la mitad, ¿cierto? Y por medio de unos pines en los extremos están en unos rieles, en unos sistemas de guiado. Entonces, esos sistemas de guiado son los que hacen que el vidrio suba o baje de manera paralela, pues, o sea, de manera siempre, conservando siempre la misma dirección. Entonces, digamos que yo estoy desarrollando ese proyecto, y pues quiero hacer la parte de ingeniería. Una cosa es dibujar, otra cosa es modelar y otra cosa es validar mis diseños haciendo uso ya no de la herramienta CAD como tal, o sea, ya no la herramienta de diseño asistida por computador, sino apoyarme en las herramientas CAE, CAE, que es, las siglas en inglés son Ingeniería Asistida por Computador. Entonces, más que dibujar y diseñar, es validar. Y para eso entonces tenemos estas herramientas. Digamos que este es mi proyecto, espero que esté claro. Como les decía también en la presentación, Alejandro, yo he sido instructor hace bastante tiempo y me gusta mucho la metodología del SENA, que es un método constructivista. No es como el de la universidad, es que es un método catedrático, un profesor hablando ahí, pues hable y hable y la gente copiando, ¿no? Me gusta el método constructivista, que es basado en prácticas porque afianza más los conocimientos de las personas. Me gustaría contar con la participación de alguno de ustedes, ¿cierto? Pues yo voy a hacer también pues para que ustedes participen y enriquezcan de pronto un poquito esta charla. Estas charlas que yo preparo son basadas, o sea, la información que yo comparto es información extraída de mis mismos alumnos, que son los que tienen pues cada persona tiene una forma diferente de pensar y sobre todo en esto del diseño. Entonces yo digamos que me apropio de expresiones de ellos para poder formar pues bien estas charlas, estas capacitaciones. Bueno, entonces digamos que en mi proyecto yo tengo ya sabemos pues que es un mecanismo elevavidrios de un carro, eso es lo que tiene un carro en la puerta por dentro, que es el que sube y baja el vidrio. Listo, por favor me confirman si pues vamos bien hasta ahí o hay alguna inquietud. Bueno, bueno, habíamos dicho que vamos a dejar las preguntas para el final. Bueno, entonces, uy, aquí me quedaron unas lineecitas. Bueno, la parte que me inquieta, entonces, de mi proyecto que me inquieta a mí, entonces les decía, bueno, yo quiero saber si esta llamémosla así, biela, que es la que estaba en color anterior violeta, aquí la tengo como más encendida, un poquito más fucsia o magenta que llaman, ¿cierto? Esta es la pieza que a mí me inquieta, ¿cierto? Esta es la pieza que a mí me inquieta. A mí me gustaría hacer uso de herramientas para ver si voy bien. Digamos que desde el punto de vista del dibujo, del modelado tridimensional, que la extrusión, que el agujero y todo eso, pues yo no tengo dudas. De hecho, ya tengo esta pieza aquí, ¿cierto? Pero me gustaría saber si eso que estoy haciendo
si va alineado con lo que yo quiero hacer que me funcione en la vida real. Una cosa es hacer diseños y modelos 3D en computador, ¿cierto? De máquinas o mecanismos, y otra cosa es hacer diseños y modelos 3D en computador de máquinas y mecanismos que en la vida real funcionen. Eso no tiene nada que ver uno con lo otro. Muchas cosas que uno hace en el computador lo más de bonito en 3D y sacan los planos más de bonitos. Muchas veces eso no funciona en la realidad, ¿cierto? Entonces la idea de esto es aprender a validar para que cuando vamos a la realidad, sí nos funcione pues, con un mayor grado de efectividad. Anteriormente, cuando no existía esa tecnología, pues tocaba hacer prototipos reales, ¿cierto? Entonces, lo que llamamos ensayo y error. Ah, esta es la biela que yo quiero. Ah, bueno, hágale, fabrique. Se partió. Ah, bueno, no funcionaba. Cambiémosle aquí, cambiémosle allá, hagamos otra, tan, bueno, montémosla, prenda el motor, tan, se dobló. Ah, bueno, tampoco funcionaba. Entonces, antiguamente se hacía así, a ensayo y error. Pero ya con esta tecnología, pues lo que hacemos es hacer prototipos digitales, o sea, hacemos nuestra máquina o nuestro mecanismo o nuestro dispositivo en el computador. Con los sistemas CAE hacemos el desarrollo. Y con los sistemas CAE, como análisis por elementos finitos y simulación dinámica, con esos sistemas vamos haciendo el tema de la validación, ¿cierto? Entonces, bueno, por el funcionamiento que habíamos descrito, eh, habíamos dicho que acá en esta parte central tenemos pues como un pivote donde gira el brazo, donde está apoyado, es el pivote. Y en los extremos de acá tenemos dos puntos donde están los pines, donde están los pines que son los que van por las correderas o las deslizaderas o las guías, ¿cierto? Entonces, obviamente, como uno es muy buen ingeniero o diseñador o bueno, un proyectista, pues uno tiene formación técnica y uno tiene unos conocimientos buenos en la parte de matemáticas, física, mecánica, resistencia de materiales. Entonces uno, pues sobre todo antes, la gente que venimos de atrás de hace mucho tiempo, somos desconfiados con los sistemas de computador, entonces hacemos unos cálculos a mano, unos cálculos previos. Entonces, vamos y hacemos por bueno, sacamos nuestras ecuaciones, todas las cosas, para saber si la pieza va a soportar, pues hacemos nuestros cálculos aplicando toda la teoría de esfuerzos, de formaciones, de resistencia de materiales, que el momento, que la fuerza, que el torque, que no sé qué, que los diagramas de flexión, bueno, eso hacemos un montón de cosas porque sabemos, ¿cierto? Y lo que queremos entonces es pues lo que queremos siempre desde el principio es saber si eso va a funcionar o no, si va a aguantar o no. Entonces, así se hacía antes, pero ya con esa tecnología tenemos herramientas, como lo mencionamos anteriormente, hoy vamos a tratar dos herramientas de manera compartida o simultánea, que son el análisis por elementos finitos y la simulación dinámica. Entonces, por ejemplo, allí tenemos una presentación de lo que es análisis por elementos finitos, pues una diapositiva, ¿cierto? Resulta que dice, ah, sí, bueno, no, qué tan bueno, listo, no, resistencia a materiales, no, no saquemos la hoja, no saquemos la calculadora, vamos a hacer un análisis por elementos finitos. Qué bien, ¿y qué es eso? Ah, no, no, yo no sé, pero hagamos de análisis porque eso es muy bueno. Entonces, primero, pues obviamente tenemos que saber qué es esto del análisis por elementos finitos, ¿cierto? A mí me gustaría saber si alguien que nos quiere compartir que, pues, que entiende por análisis por elementos finitos. ¿Eso qué es? ¿Para qué se usa? ¿Alguien quiere participar? César Ibarra, César Ibarra, tienes la palabra, César. cuéntame. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Un gusto volver a escucharlo, ingeniero. Hace unos meses tuvimos una capacitación con usted, excelente, por cierto. Gracias, Y César. bueno, análisis de elementos finitos. Por elementos finitos, tengo entendido que se trata de tomar un sólido
dependiendo de la forma de este, ¿no? Si es un sólido que presente 3 dimensiones considerables, o puede ser un sólido que sea alargado o plano. Dependiendo del tipo, pues se toma un criterio de análisis y consiste en dividir este sólido en partes pequeñitas o elementos que sean más fáciles de analizar para una máquina. Y la máquina analiza el comportamiento de estos elementos bajo una carga, su desplazamiento y sus esfuerzos. Muy bien, César, muchas gracias. ¿Alguien quiere complementar esta idea un poco más? Te recuerdo del curso de los compañeros de Genco Nicaragua, ¿cierto? Si no estoy mal. Genco, en Sí, así es. Grupo Minero. ¿Cómo están allá? Bien. Todo bien, gracias a Dios. Aquí aplicando lo que aprendimos con ustedes. Qué bueno, ¿sí lo están aplicando? Sí, así es. Nos ayudó bastante. Bueno, César, muchas gracias por tu participación. Vamos a ver si alguien quiere complementar algo más de lo que estamos acá pues, diciendo. ¿Alguien quiere complementar un poco más ese concepto? Oscar Sarmiento. Dale, Oscar, adelante. Yo quisiera aportar, antes de todo, buenos días para todos. Un análisis de elementos finitos es como un método para predecir cómo reaccionará un producto ante las fuerzas de vibración, calor, movimiento, toda propiedad física que pueda aplicársele a un elemento. Listo, muy bien. Muy bien. Bueno, sí, tienen razón ambos. Eso es así, ¿cierto? Por favor, me confirman nuevamente que estoy aquí como embolatado con la aplicación. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Todavía la diapositiva, ¿cierto? Sí, Jorge, estamos viendo una biela de Eso, las muy bien, muy bien. diapositivas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a aterrizar bien ese concepto, ¿cierto? Entonces, como lo han dicho los participantes, que muchas gracias pues, por su aporte muy valioso, ¿cierto? Un análisis por elementos finitos consiste justamente en eso, en tomar un modelo sólido, porque nosotros pues somos modeladores de sólidos, modeladores de piezas mecánicas en 3 dimensiones o de máquinas en 3 dimensiones, porque Inventor es una solución pues 3D, tomar un modelo de esos sólidos y hacer la parte de validación, ¿cierto? El segundo participante dijo predecir, ¿cierto? Predecir. Eh, predecir, quisiera complementarlo más. El objetivo no es con este programa uno empezar a hacer cálculos como así como la topa tolonda, sino que el objetivo más que predecir es validar, ¿cierto? Es validar si estoy bien encaminado, si voy por buen camino con la pieza que yo estoy diseñando, si voy a cumplir con las especificaciones de fuerzas, pues, y de esfuerzos a los que va a estar sometido. Entonces es más bien una herramienta de validación, ¿cierto? ¿Y en qué consiste el análisis por elementos finitos? Ah, bueno, como por ejemplo, acaban de decir, esto es una biela, una biela. Y yo para calcular una biela, si se va a romper o no, eso con esos métodos matemáticos que yo estaba mostrando, con fórmulas y cosas de esas, pues es muy complejo. Es muy complejo. Es muy complejo sacar modelos matemáticos para eso. Entonces, yo lo que hago es convertir ese problema complejo, ese gran problema para mí, lo convierto en una cantidad finita de problemitas más pequeñitos, ¿cierto? Entonces, con ayuda del computador, con herramientas computacionales, para el computador es muy fácil calcular un problemita pequeñito. Entonces, como él lo hace de manera muy fácil, muy rápido, lo que hace es pues, hacer la suma iterativa, durante varias iteraciones, la suma de los resultados que me aporta, que me arroja cada problema pequeñito, y al sacar la sumatoria de todos los problemas pequeñitos, entonces ya tengo la solución a mi gran problema, ¿cierto? Entonces, usando palabras de ustedes en algunas capacitaciones, lo que yo hago es discretizar mi problema, o sea, convertirlo en piezas más pequeñitas, ¿cierto? Esa palabra discretización de un problema, eso no es nuevo, eso es muy viejo, eso viene de la antigüedad. Por ejemplo, eh, cuando construyeron las pirámides de Egipto, que son unas grandes moles ahí en forma de pirámide, ¿cierto? ¿Cómo se construyó una pirámide de esas? De manera discreta, con un montón de bloques más pequeñitos, ¿cierto? Y ese montón de elementos finitos o esa cantidad finita de bloques
los fueron subiendo y los fueron armando y hasta que armaron una gran mole, que es en forma de pirámide, que son las famosas pirámides de Egipto, o cualquier pirámide que vean pues, en otra cultura. Fue armada de manera discreta a punta de bloquecitos más pequeños. Entonces, una gran pirámide no es más que un conjunto finito de bloquecitos más pequeñitos, fue hecho de manera discreta. Entonces, la palabra discretización de un problema no es nuevo, eso es viejo, imagínense, viene de los egipcios y desde mucho antes, pues, ¿cierto? Pero ya la palabra elementos finitos ya aparece por allá, pues porque ya se empiezan a utilizar herramientas computacionales, eso es de por allá de 1940, 1950, cuando aparecen los computadores que ya nos ayudan a hacer estos cálculos de manera más rápida. Entonces, en síntesis, es eso, es simplemente saber que yo puedo convertir un problema complejo en una cantidad finita de problemitas más pequeñitos y para el computador y con una herramienta como Inventor, pues es muy fácil resolverlo, ¿cierto? Obviamente para hacer un análisis por elementos finitos, pues tiene que saber y respetar de todas maneras la teoría que ya sabemos de lo que tiene que ver con resistencia de materiales, ¿cierto? Por ejemplo, me refiero a que tenemos que saber, pues, conocer la curva de esfuerzo y deformación. La curva de esfuerzo y deformación de los materiales, ¿cierto? Que lo que me dice la curva de esfuerzo y deformación es que cualquier material que uno utilice pues, en mecánica, se comporta de cierta manera de acuerdo a cómo le estén aplicando la carga, ¿cierto? Hay una parte que es lineal, que está al principio, ¿cierto? Que se llama la ley de Hooke, ahí es donde cumple la ley de Hooke, que lo que dice es que va desde el 0,0 hasta el punto que se llama P, es el límite de proporcionalidad. ¿Y qué dice la ley de Hooke? Dice que cualquier material se comporta como un resorte siempre y cuando pues no se pase ese punto de excedencia. ¿Cómo así que se comporta como un resorte? Ah, sí, yo le aplico una carga y él se deforma, lo que llamamos una elongación. Pero si yo retiro la carga, él recupera sus condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, esa es la parte lineal del comportamiento pues, de la resistencia del material. Entonces, si yo aplico una carga y cuando quite la carga, él recupera las condiciones iniciales, pues ahí estamos en la zona lineal. Pero llega un momento en que yo aplico tanta carga que yo cuando la suelto, él ya no recupera las dimensiones iniciales. O sea, ya me pasé de la zona elástica, que es la que está mostrada por la línea recta, me pasé a la zona plástica, ya va uno de formación plástica, ¿cierto? Entonces, ya ahí ya me excedí, ¿cierto? Ya deformé el material, ya no aplica esto que estamos mostrando acá. ¿Por qué muestro esta gráfica? Porque la herramienta que vamos a mirar dentro de la herramienta que vamos a ver para análisis por elementos finitos dentro de Inventor es una herramienta básica y solamente trabaja dentro de esta zona lineal, ¿cierto? Sirve para análisis de esfuerzos y deformaciones y también sirve para análisis modal, o sea, para detectar la frecuencia natural de nuestras piezas, de nuestros mecanismos, pues. No tengo allí deformaciones no lineales, ¿cierto? No tengo allí pues deformación plástica, no tengo allí lo que decía uno de los participantes, no tengo aquí herramientas para análisis de distribución de temperatura, o sea, de transferencia de calor por análisis, pues, por elementos finitos, no la tengo acá. Eso ya es con soluciones más avanzadas que no forman parte de este live y que es con otras soluciones de Autodesk también, por ejemplo Inventor Nastran, que tiene unos módulos adicionales para hacer análisis no lineal, para hacer análisis térmico, para hacer análisis pues de otro tipo de piezas con otro tipo de elementos finitos, pues piezas delgadas y cosas así. Entonces, este después un análisis lineal que vamos a trabajar solamente dentro de la ley de Hooke, o sea, simplemente hasta que la pieza pueda llegar a su punto de deformación, a su límite de proporcionalidad. Bueno, acá voy a cambiar de pantalla para irme entonces a la pieza. Por favor, me confirman que están viendo en este momento en la pantalla. Jorge, tenemos la pieza del elevavidrios del carro. Eso, muy bien. Entonces están viendo Inventor, ¿cierto? Y acá estamos viendo el sistema Levavidrio, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces estamos dentro de Inventor. Dentro de Inventor, entonces, como les digo, no me preocupo por el tema
no me preocupo por el tema del diseño o el modelado, cómo se hizo eso, porque pues no forma parte de esta capacitación. Entonces, como les decía, yo tengo un mecanismo donde tengo el vidrio, que es esta parte que está acá arriba, el vidrio del carro, y tenemos entonces el mecanismo que hace que ese vidrio suba o baje en la ventana del carro. Entonces, el punto de partida donde está la fuerza motriz, sea con manivela, en los carros pues que no son full equipo, o sea con motorcito, con un motor, o sea que yo lo presiono con un botoncito para subir y bajar, la fuerza motriz está aplicada en este piñoncito que estamos viendo acá, ¿cierto? Y ese piñoncito, pues por engranaje con sus dientes, le transmite el movimiento a este otro que tiene aquí una forma como de semiluna, una luna que mediante unos brazos, y en este caso hay 4 brazos, esta pieza que está acá, que yo lo llamé el brazo principal, ¿cierto? Entonces de lo que hace es girar con respecto al pin de abajo. Al girar, entonces transmite un movimiento en la parte central, acá, que ahí es donde está conectado con el brazo secundario. El brazo secundario es el que está en color lila o violeta o como lo quieran llamar, ¿cierto? Y tenemos allí entonces que eso, en las partes, en los extremos de todos los brazos, hay unos rodamientos, unas balineras que se desplazan por unas guías, unos sliders, unas correderas, ¿cierto? Que son los que hacen que el vidrio se mantenga de manera paralela siempre en su recorrido, o sea, que no, pues, que no se vaya a girar ni no, sino que se mantiene pues estable, ¿cierto? Estable. Estos mecanismos, entonces, cuando nosotros traemos las piezas acá a Inventor, lo que hacemos es ensamblarlos con un montón de restricciones de tipo ensamble, ¿cierto? Si miramos, yo actualizo acá un momento. Tenemos entonces que ha sido ensamblado con restricciones de tipo ensamble, ¿cierto? Que eran lo que llamamos las constraints o las restricciones, que son las que están viendo allí en pantalla, ¿cierto? Que pues obviamente tampoco forma parte de este curso, pues porque la gente ya sabe ensamblar, ¿cierto? Ensamblar con estas restricciones. Y estas restricciones lo que hacen es pues limitar o se empieza a definir los grados de libertad que tiene una pieza con respecto a otra. Los grados de libertad es saber cómo se mueve, pues qué libertad tiene una pieza con respecto a otra, si está fija en nuestro sentido o si tiene un grado de libertad que puede rotar o desplazarse pues axialmente o desplazarse tangencialmente, ¿cierto? Esos grados de libertad se dan de acuerdo a las restricciones que yo vaya dando a la hora de ensamblar, que como usted recuerda, pues está la de coincidencia, las restricciones angulares, las restricciones de tangencia, las restricciones de insertar o las restricciones pues de simetrías, ¿cierto? Entonces, si yo tengo insertar, pues hay 2 formas de insertar, con ejes encontrados o ejes al mismo sentido. Lo mismo pues para las restricciones. Esto es lo que típicamente se ha utilizado, ¿cierto? Y a partir de cierta versión hasta acá, no recuerdo qué versión, además de las restricciones, tenemos las uniones, ¿cierto? Las uniones, que pues las uniones, entonces tenemos que uniones rígidas, uniones de rotación, uniones de corredera, uniones cilíndricas, bueno. Esas uniones pues son las que se usan para definir cómo es el mecanismo, cómo va a funcionar, ¿cierto? Entonces, si yo hice eso al estilo antiguo, cuando no estaban las uniones, sino que lo hice con restricciones, él trae herramientas para detectar, el programa trae herramientas para detectar y transformar las restricciones en uniones. O si ya lo hiciste con uniones, entonces el programa ya pues te detecta las uniones y con base en las uniones es que se hacen los cálculos. Bueno, cuando usted tiene su mecanismo ensamblado, ya como debe ser, con las restricciones, los grados de libertad que debe ser de acuerdo a cómo funciona en la vida real o como yo espero que funcione en la vida real, porque una cosa es la vida real y otra cosa es como yo espero que funcione. Entonces, después de hacer eso, lo que hacemos es ir a un ambiente que hay allí, ¿cierto? Un ambiente que es el ambiente de simulación dinámica. Eso está acá en los entornos y tenemos un ambiente de simulación dinámica donde yo allí puedo observar, cómo se comportaría mi mecanismo si yo di bien las uniones, ¿cierto? Si yo di bien las restricciones que convierto en uniones o las uniones de ensamble.
Entonces, por ejemplo, este mecanismo, cuando yo lo habilito, ¿cierto? Él funciona así como se ve en el video, voy a volverlo a iniciar. Y este es el comportamiento entonces de ese mecanismo, ¿cierto? Así funciona. Entonces, fíjense cómo el piñón pues, inicial que yo les decía va girando y hace girar la media luna. Y esa media luna, pues como está atada a lo que llamamos el brazo principal le transmite el movimiento al brazo secundario, que es el que a mí me inquieta, como dijimos en la diapositiva inicialmente, es el que me inquieta porque no sé si está, pues yo veo que desde el punto de vista del diseño, él funciona muy bien, hace el recorrido muy bien, está de las dimensiones que son, o sea, hace que mi mecanismo desde el punto de vista cinético cumpla con lo que yo quiero. Pues, o sea, mire que el vídeo está subiendo de manera paralela, como yo creo que debe funcionar, ¿cierto? Entonces, aquí yo digamos que hago una primera validación y es que mi mecanismo sí funcione como yo espero pues que funcione, pues como yo estaba esperando que funcionara. Entonces, lo que les decía es que cuando yo estoy ensamblando el mecanismo, ¿cierto? Ya sea con restricciones o con uniones, yo acá en el ambiente de simulación dinámica, si yo lo hice con restricciones, tengo acá un iconito al principio que es convertir las restricciones. Esas restricciones las convierto automáticamente en uniones de ensamble, ¿cierto? Si alguna me hizo falta en el ensamble, yo la puedo crear acá, ¿cierto? Acá yo tengo varios tipos de uniones, ¿cierto? Tengo uniones de revolución, tengo uniones prismáticas, tengo uniones cilíndricas, y él me muestra en un dibujito, en un videito, cuáles son los grados de libertad que tiene esa unión que yo seleccione, ¿cierto? Entonces, espaciales, bueno, que tienen pues muchos grados de libertad. Entonces, esas son las que yo tengo que saber seleccionar para que mi mecanismo funcione de manera adecuada y de manera correcta, ¿cierto? Si miran acá en el navegador, en el browser, entonces yo tengo una serie de uniones estándar. Entonces tengo, por ejemplo, una revolución 1 y el programa pues me dice acá en el nombre de la unión de ensamble entre quienes está esa unión. Entonces, por ejemplo, esta que se llama unión de revolución, que es la primera, la 1, está entre la parte que es como el chasis o la parte quieta de la máquina con el brazo principal, ¿cierto? O sea, el punto fijo de referencia con el brazo principal. La revolución 2, entonces la revolución número 2 está entre la pieza principal y el piñoncito que está allá. La revolución 3, la revolución que está con el número 3, se está dando en el pin, en el pivote, que está entre el brazo principal, que es el gris, y el brazo que a mí me inquieta, que es el que está morado, ¿cierto? La revolución 6, entonces ya está entre el pin superior y el vidrio, ¿cierto? Hay una unión fija que es de soldadura, Wendy, no, aquí está en español, soldadura, entre el pin y el brazo secundario, y tenemos otra unión de soldadura, que es la que está entre el brazo principal y el brazo, entre el pin superior y el brazo secundario. Entonces, todas las uniones quedan acá registradas, ¿cierto? Quedan acá registradas. Y yo, entonces, lo que hago es validar que esté bien para hacer que mi mecanismo funcione bien. Entonces, de manera típica, como se hacía anteriormente, yo lo que hacía era, bueno, yo tengo mis dudas sobre mi pieza. Entonces, yo lo que hacía era abrir la pieza, ¿cierto? Le digo abrir la pieza. Y de acuerdo a unos cálculos matemáticos que yo había hecho, yo ya más o menos sabía eso cómo se iba a comportar, ¿cierto? Entonces yo lo que hacía era, en esta pieza, como lo dijo César, ¿cierto? Yo tengo una pieza y esa pieza yo la voy a analizar, ya la modelé, ya la dibujé, ya incluso tengo los planos, antes de mandar a fabricar, quiero validar si esta pieza soporta con lo que yo creo, ojo con las palabras que estoy diciendo, como yo creo, yo como ingeniero, creo que se va a comportar esta cosa, ¿cierto? Esta pieza. Entonces, yo ya saqué unos análisis matemáticos previamente y lo que hago aquí en el computador es que quiero validar. Entonces, yo tengo un ambiente de análisis, está en el icono por allá superior a la derecha, se llama análisis de tensión o análisis de esfuerzo, ¿cierto? Yo presiono ese icono, voy a borrar estos análisis que tengo acá para no confundir, que ya había hecho algo previo. Voy a suprimir este y voy a suprimir este para arrancar desde cero. Bueno, esa es mi pieza, ¿cierto? Esa es mi pieza y la quiero validar.
Entonces, sí, voy a acomodar aquí la palabra de nuestro participante. Voy a predecir o voy a tratar de ver si esto cómo se comporta cuando le pongo aquí las fuerzas y las restricciones está de acuerdo a como yo pensaba, ¿cierto? Entonces, listo, yo lo que hago entonces es crear un estudio, crear un análisis, ¿cierto? A mí me pide un nombre. Recuerden que hay dos tipos de análisis acá, está el análisis estático o el análisis modal para hallar las frecuencias o si las frecuencias de las piezas, frecuencias naturales, para que la pieza no se vaya a destruir por vibraciones o algo así. Entonces, análisis estático, vamos a hacer un análisis estático, ¿cierto? Aquí está, pues, por defecto, cuál va a ser como los tamaños de los elementos y cosas de esas. Yo simplemente le doy un nombre, le digo aceptar, y cuando yo creo mi estudio ya tengo habilitadas las herramientas que están acá arriba para, para hacer un análisis por elementos finitos. Entonces, esa pieza pues está ahí como suelta en el espacio, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es agarrarla. Entonces, aquí yo tengo unas restricciones. Estas ya no son restricciones de ensamble, sino restricciones como de anclaje de la pieza, que hay unas restricciones fijas, unas que son sin fricción o unas tipo pasador que me dejan rotar, me dan grado de libertad de rotación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero poner acá una fija, en este caso, yo voy a fijar esa pieza de ahí, ahí ya está fija, ¿cierto? Ya está bien. ¿Qué quiere decir? Que esa pieza está anclada de ese punto. Si miramos al browser al lado izquierdo en el navegador, de hecho ahí ya aparece registrada una restricción fija. Pero yo también, teniendo la pieza fija ahí, voy a hacer como una prueba. Voy a agarrar la pieza de ahí y le voy a aplicar una fuerza aquí en este pivote del lado de izquierdo y le voy a aplicar una fuerza también en el pivote del lado derecho. Entonces, yo le aplico una fuerza, ¿cierto? Una fuerza y la voy a aplicar acá en esta cara, pero la voy a direccionar, me ayudo pues ahí con las herramientas que están con esta arista, la voy a poner hacia abajo y se hacen, según mis cálculos matemáticos, me da que esa fuerza era como de 82 newton. Por defecto está en newton, si yo le pongo la n, de todas maneras, pues ahí está en newton, la aplico y voy a aplicar otra carga acá, pero también alineada, así, y también de 82 newton. Listo. Entonces le decimos aceptar. Entonces hasta el momento que tengo mi pieza que ya la dibujé, ya la modelé y tengo que la restringir, o sea, la anclé de este pivote y teniéndola muy fuerte de ahí anclada de tal manera que no se mueva, voy a aplicar unas fuerzas en los extremos de los brazos donde están los pivotes, ¿cierto? Antes de hacer el análisis, voy a mostrar cómo queda la pieza discretizada, ¿cierto? Este es mi problema complejo. Este es mi problema complejo. Ahora lo que voy a hacer es transformarlo, ahí está calculando, lo transformé en una cantidad finita de problemitas pequeñitos. Cada línea de esas es un elemento. Entonces aquí yo tengo unos elementos finitos, ¿cierto? De hecho, el programa me los cuenta. Mire, aquí al lado superior izquierdo de la pantalla azul, donde está la flecha amarilla, dice, tengo 1176 elementos, ¿cierto? Que están unidos mediante 2784 nodos. ¿Qué es un elemento? Es la línea negra. ¿Y qué es el nodo? Es la unión entre uno o varios elementos, ¿cierto? Entonces los nodos son estos puntos donde convergen los elementos, ¿cierto? Entonces, en programas mucho más avanzados de elementos finitos, pues hay diferentes formas de elementos. Estos son tetraédricos, o sea que son como pirámides. Yo convierto mi pieza compleja, mi problema complejo, en un entramado o una estructura. Eso es una estructura de elementos pequeñitos, ¿cierto? Que para el computador es muy fácil calcularlos. Ese entramado es como si la convirtiera en un hueso con osteoporosis, pues sí, qué pena el ejemplo, pero eso está lleno de espacios. Lo que está entre las líneas negras son espacios, eso ya no forma parte de mi problema, y él me va a calcular cada elemento de esos. Ya en programas más avanzados hay otras formas de elementos diferentes, hay elementos tipo chapa que son para láminas delgadas, hay otras que traen mucho más nodos, ya no traen nodos solamente en los extremos, sino en la mitad del elemento, ¿cierto? Y todo eso va enfocado a dar mayor precisión a los cálculos que hagamos, a los cálculos. Entonces, tengo discretizado mi problema, tengo mi problema convertido en una cantidad finita, como les dije, aquí están contados 1176 problemitas chiquiticos. Un problema grande lo convertí en 1176 problemitas. Y usted dice, no, pero qué cantidad de problemitas, ¿no era mejor resolver uno solo? No, esto no lo resuelvo yo, estamos utilizando la herramienta del computador para que me resuelva el problema. Entonces, para el computador es muy fácil, es más fácil resolver esos 1176 problemitas pequeñitos porque él lo hace de una, ¿cierto? Cabe anotar
que si yo pongo los elementos más grandes, van a ser más poquitos, ¿cierto? Entonces el cálculo va a ser mucho más rápido, pero pierde precisión, van a ser menos precisos. Ahora, si yo hago los elementos mucho más pequeñitos, o sea, discretizo mucho más mi problema en elementos más pequeñitos, van a ser mucho más elementos, los cálculos van a ser más precisos, pero se van a demorar más y requieren de más máquinas. Entonces hay que ver, pues, de acuerdo a la necesidad que le tenga o a lo crítico de la máquina o equipo de izaje, o si es un ascensor para una persona, para transportar personas. Hay que ver qué tan crítica es la pieza, porque esos criterios empiezan a pesar, a tener mucha influencia a la hora de yo analizar una pieza de estas, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, ahí está discretizado mi problema. Está convertido en una cantidad finita de problemitas más pequeñitos. Cuando yo termino de hacer eso, entonces digo aquí simular, ¿cierto? Ah, bueno, vamos a ejecutar el estudio. Sí, vamos a ejecutar el estudio. Bueno, entonces, después de un rato de cálculos, como yo puse elementos grandes, esto lo calculó muy rápido, ¿cierto? Yo obtengo ahí, fuera de la discretización de mi problema, en una cantidad finita de problemas más pequeñitos, ya tengo allí una presentación de mi pieza, que yo le había puesto un color, ya me aparece dizque de muchos colores. ¿Y qué significan esos colores? Entonces, primero pues voy a poner aquí una animación, ¿cierto? Esta animación lo que me está ilustrando es cómo se comporta la pieza cuando yo aplico la carga desde 0 hasta la máxima carga que yo le puse, que fue 82 newton. Así se comporta, pero esta deformación que hay ahí está exagerada. Está exagerada porque no se va a deformar todo eso. Uno va a decir, uy, no, esa pieza parece como de caucho, que se deforma mucho y no sirve. Obviamente no serviría. Pero eso es una escala exagerada que me ilustra cómo se deformaría la pieza aplicándole esas cargas que yo le estoy aplicando y agarrándola de donde la estoy agarrando, ¿cierto? Entonces, estos colores lo que me dicen es que cada color tiene una representación numérica en esfuerzo, en valor de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, lo que me dice ahí es que el valor más rojo, más rojizo, más colorado, como lo quieran llamar, estamos hablando de 395.4. ¿395.4 qué? 395.4, ahí está la unidad, megapascales, megapascales. Y en las partes más hacia el color azul, entonces es donde la pieza es menos esforzada. Yo de aquí no puedo concluir si la pieza falla o no, ¿cierto? ¿Yo qué puedo concluir? Que si la pieza falla en algún momento, va a fallar por las partes que son rojas. Eso quiere decir que fallaría por acá en estas partes donde se alcanza a poner muy rojo, ¿cierto? Entonces por ahí fallaría mi pieza en caso de que falle. ¿Cómo sé yo si falla o no? Pues hay que tener en cuenta las propiedades mecánicas del material, ¿cierto? Lo que miramos acá es que tenemos una serie de resultados. Ahí tenemos el esfuerzo según el criterio de Von-Mises, pero yo puedo tener acá el desplazamiento, o sea, la deformación. Entonces voy a parar acá, digo acá aceptar y voy a mirar los desplazamientos. Eh, entonces, por ejemplo, este es el desplazamiento pues mal traducido realmente es deformación. La deformación que se está viendo allí es de punto 19, punto 1999. Punto 1999, ¿qué? Ahí están las unidades, milímetros. Eso quiere decir que se deforma 2 décimas de milímetro esta pieza cuando yo le aplico esa carga, ¿cierto? Cuando le aplico esa carga. ¿Es mucho o es poquito? No sé, depende pues de la pieza. Realmente la deformación, el criterio es si se puede formar o no, porque en algunos casos yo puedo admitir deformaciones, en algún otro caso no. Pero lo que realmente a mí me dice cómo estamos acá es el coeficiente de seguridad, ¿cierto? El coeficiente de seguridad o el factor de seguridad. El factor de seguridad es el que me dice a mí, el que me da certeza, el que me da seguridad, como su nombre lo dice, el que me predice si voy bien o no, utilizando la palabra de nuestro participante. Entonces yo aquí predigo que el factor de seguridad es 0.7, ¿cierto? 0.7, yo predigo que esta pieza, aunque está muy bonita y los planos muy buenos, la pieza no va a soportar esos esfuerzos que yo le puse. ¿Por qué? Porque si recordamos en el diagrama de esfuerzo de formación, cuando yo estoy de 1 por debajo, si mi factor de seguridad es menor que 1, quiere decir que me pasé del límite de proporcionalidad, ya llegué a la parte plástica, ¿cierto? Cuando mi factor de seguridad es menor que 1, me excedí, o sea, no soporté. En el peor de los casos puede ser 1. Cuando el factor de seguridad es 1, quiere decir que la pieza que yo diseñé soporta exactamente la carga a la que para la que está diseñada o la que la voy a someter, ¿cierto? Lo cual es muy peligroso. Entonces yo voy a utilizar factores de seguridad un poco más altos, que es de acuerdo a la especialidad, es 1.3, 1.4
1.4 como factor de seguridad. Entonces yo aquí debo hacer una cosa muy importante, que es empezar a tomar decisiones con respecto al diseño que hice, como cambiando espesores, como cambiando material, como cambiando el diseño, que es la parte más importante, porque yo no puedo poner esto un espesor bastante. Yo, bueno, eso estaba de 5 milímetros, pues pongámoslo el doble de 10 milímetros, porque este es un mecanismo que va en un carro, en un sistema móvil. Imagine que fuera de un avión, uno poniéndole peso, el objetivo es el contrario, es hacer la pieza lo más resistente que se pueda con el menor peso posible. Y ahí entra en juego el criterio del diseñador. Este ejercicio ha sido muy bonito porque en todas las prácticas, cuando yo estoy con los alumnos, con los aprendices, con los ingenieros, yo les dejo el problema a ellos. Bueno, ¿usted qué haría? Y empiezan a salir una cantidad de soluciones que uno queda sorprendido. Unos hablan de los espesores, otros hablan de los materiales, otros hablan de que pondrían refuerzos, otros cambiarían la ranura, otros no pondrían la ranura, otros lo harían de esta manera. Hay más de 20 soluciones diferentes, todas, absolutamente todas válidas, ¿cierto? Válidas, porque a mí no me importa cuál sea la solución, lo que me interesa es lograr que mi pieza aguante. Y si yo quiero meterle a su diseño, hacer una pieza bien bonita, entonces el diseño, el modelado tridimensional y la imaginación, que eso ya no está dentro del programa, la creatividad ya no está dentro del programa Inventor, sino del teclado para acá. O sea, yo soy el que le pongo creatividad a esto para una solución bien bonita, bien atractiva para el cliente y que sea bien, que sea resistente, que me cumpla, ¿cierto? Este era como se hacía de manera tradicional, lo que me está terminando el tiempo, entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar al otro tema, pues al otro tema no, al otro ambiente, voy a terminar acá porque así se hacía antes. Este análisis, aunque está bien hecho en cuanto a la metodología, ¿cierto? A mí no me da certeza de que esté correcto del todo porque yo lo hice trabajando con datos que yo saqué de unos cálculos personales, ¿cierto? Y esta pieza, como ustedes la pudieron ver, tiene un movimiento dentro de un mecanismo y eso implica que esa pieza va a estar sometida a diferentes valores de fuerza a medida que va haciendo el recorrido. Entonces, yo no tengo la certeza para saber si esos cálculos que yo hice, los hice en el punto del recorrido donde la pieza es más esforzada o más solicitada. Para eso, entonces, es que acudimos a estas herramientas como la simulación dinámica, ¿cierto? Recuerden que aquí teníamos una simulación de cómo se comporta el mecanismo, ¿cierto? Este es el comportamiento del mecanismo. Y esta herramienta de simulación dinámica no solamente es para ver cómo se mueve, sino que la gran ventaja o el gran atractivo de esto, o la gran ayuda de esta herramienta para mí como ingeniero, como diseñador o como proyectista, es realmente que yo aquí puedo medir. ¿Medir qué? Fuerzas, torques, velocidades, aceleraciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me interesa, voy a salirme de acá porque va a ir al modo inicial, ¿cierto? Al modo inicial. Como yo tengo dudas sobre mi pieza que acabé de calcular, yo tengo dudas sobre esa pieza, lo que hago entonces es hacer el recorrido con esa pieza y detectar dónde esa pieza está siendo mayormente sometida a fuerzas, dónde están pidiendo que sea más resistente. Entonces yo uso gráficos, ¿cierto? Entonces, como ya habíamos descrito, yo acá tengo unas uniones estándar, ¿cierto? Que son las que hay en el proceso de diseño. Por ejemplo, en el pivote central está la revolución número 3, que es la que está en el pivote entre el brazo principal y el brazo secundario, que es el que me genera duda. Yo voy a graficar las fuerzas que están allí, ¿cierto? Y también voy a escoger las fuerzas que están en los extremos de ese brazo, que son la soldadura, que está aquí como la número 4, que es entre el pin inferior, y el brazo secundario, o sea, esta que está acá abajo, ¿cierto? Y también voy a dibujar allí la fuerza que está en el otro pin. Entonces, esas dos fuerzas de los extremos pues coinciden porque el brazo digamos que es simétrico, entonces la fuerza de arriba es igual a la de abajo. Cuando yo grafico, entonces estas gráficas que aunque ahí se ven raras, pues hay una obra por acá justamente en clase, espero que no les interrumpa mucho, no les afecte. Esas curvas que están allí, entonces están relacionadas con cómo se comportan las fuerzas que están actuando sobre esa pieza que me inquieta a través del tiempo en todo su recorrido. Me explico. Cuando yo le doy play, entonces mire que él va sacando la gráfica de fuerzas, que son las que me interesan a mí, ¿cierto? Va sacando la gráfica de fuerzas, entonces voy a hacerlo otra vez, arranco y él me empieza a graficar, ¿cierto?
Acá hay una línea negra en el graficador, ¿cierto? Que yo la puedo ir moviendo a mi antojo con el mouse para yo ver cuáles son los valores de fuerza de esa pieza en todo el recorrido. Voy a ampliar un poco la ventana hacia arriba y hacia abajo, porque yo tengo una cosa muy interesante aquí, muy agradable, y es que tengo los valores mostrados en una gráfica, o sea, de manera, en un dibujo, una gráfica, pero también tengo valores de manera, en una tabla. Una tabla. Entonces, por ejemplo, abajo tenemos el tiempo. Resulta que a los 2 segundos más o menos, que es aquí donde está la línea, a los 2 segundos, más o menos yo tengo una fuerza en el pivote central de 155.8, y eso está medio en Newton, 155.8 Newton a los 2 segundos. Y en los pivotes tengo 77.6 y 77.6 porque la fuerza es igual. Entonces, esta tabla, que es la que tiene los valores numéricos, es la que realmente me ayuda a mí a saber cómo estoy yo ahí con respecto a dónde van a ser las fuerzas mayores, ¿cierto? Entonces, de hecho, él trae una herramienta donde yo le digo, qué pena, vamos a graficar acá nuevamente, tiene donde yo me paro en la columna, por ejemplo, de la fuerza sobre el pivote y le digo, por favor, búsqueme el máximo, búsqueme el máximo. Entonces, buscar máximo. El máximo, pues obviamente es en la cima de la montaña. En la cima de la montaña o en la cima de esta curva, y dice, vea, el valor máximo de fuerza es de 161.2 Newton y ocurre a los 1.45 segundos, ¿cierto? En ese sitio del recorrido, cuando eso va ahí, en la mitad del recorrido prácticamente, en ese punto es que su pieza que lo inquieta, la pieza de color morado, es donde está siendo sometida a las fuerzas más grandes. Entonces, uy, qué bueno. Entonces quiere decir que yo ahí, en ese punto, es donde debo tener en cuenta cómo está sometida la pieza para ir en ese punto a hacer el análisis de esfuerzos, ¿cierto? Entonces, yo señalo ese punto 1.45 y le digo, yo quiero llevarme eso así para un análisis de elementos finitos. Entonces, perdón, extrayendo la información de fuera de ese punto para llevármelo a un análisis por elementos finitos. ¿A qué pieza? Entonces, a la que me interesa a mí, que es la morada, ¿cierto? La morada, le damos acá a aceptar. Ya la seleccioné, entonces yo salgo acá de este análisis ya gráfico porque ya detecté cuál es el punto donde estamos mayormente esforzados, ¿cierto? Y entonces ya la exportamos y vamos al entorno de análisis de tensión, ¿cierto? Análisis de tensión, y allí en el análisis de tensión voy a borrar este que ya estaba hecho por ahí, voy a crear un estudio, que ese estudio lo que hace es, voy a escoger el ya análisis estático, pero detectar cargas de movimiento. Este iconito aquí, esta ventanita, es la que me combina el análisis de esfuerzos por elementos finitos con el análisis cinemático dinámico. Mire que yo seleccioné el brazo y seleccioné el tiempo. Entonces aquí está, mire, vamos a analizar el brazo secundario, second arm, y vamos a analizarlo a los 1.45 segundos, porque es allí donde la simulación dinámica me arrojó las mayores fuerzas sobre el brazo. Listo, entonces le digo aceptar, y entonces lo que hacemos ahí es, mire que aquí ya hay una gran diferencia con respecto a lo que yo había predicho o lo que yo había pensado como proyectista, como ingeniero. Yo le puse a eso una restricción en la mitad y le puse 2 fuerzas en las puntas, en los extremos. Y resulta que eso también está recibiendo momentos que yo no tuve en cuenta, momentos en los 3 puntos, ¿cierto? Y además está teniendo en cuenta pues la fuerza que hace pues, el peso del brillo sobre todo eso, que yo tampoco lo había tenido en cuenta. Entonces mire esto, todos los errores que me corrige a mí. Cuando yo le digo entonces simular, ¿cierto? Le digo ejecutar, entonces él me empieza a traer las fuerzas que me detectó allá en el análisis cinemático y dinámico y me lo combina con este análisis ya de elementos finitos, y efectivamente pues el comportamiento es muy parecido, es igual, ¿cierto? Solamente que allá los valores me dan diferente, ¿cierto? Aquí ya sí tengo mucha más certeza, ya combiné 2 herramientas, simulación dinámica con elementos finitos, y ya tengo mucha más certeza de que voy a la fija, porque con la simulación dinámica yo busqué el punto más crítico del comportamiento de mi mecanismo. Entonces aquí ya me da que son 307 megapascales, y recuerden que lo que me interesa a mí es el coeficiente de seguridad. 0.9, mire, está más alto que el anterior, o sea que yo hice unos cálculos que eran con fuerzas más grandes, realmente eran más pequeñas, eran más fuerzas, pero más pequeñas, y me da 0.9. 0.9 está por debajo de 1, que es el factor de seguridad. Recuerden, cuando estamos por debajo de 1, entonces ya me pasé del límite de proporcionalidad, del punto de excedencia, entonces esta pieza, aún así con este análisis, podemos concluir que no soporta. Para finalizar, para hacer las preguntitas que nos van a hacer, ¿cierto? Cuando ustedes hacen un análisis por elementos finitos, hay 3 opciones. Hay 3 opciones, ¿cierto?
Primera opción, la que me pasó acá. Usted puede tener 3 tipos de resultados. Primer resultado, la que me pasó en este ejercicio que le estoy mostrando. La fuerza, la pieza no soporta las cargas a la que la voy a someter, ¿cierto? No soporta. ¿Qué me toca hacer a mí como diseñador? Seguir diseñando, ¿cierto? Cambiar la geometría de esa pieza, cambiar materiales, cambiar espesores, cambiar la configuración de esa pieza para que si me soporte y me tenga un grado, un factor de seguridad que sea de acuerdo al tipo de máquina que yo estoy diseñando. Entonces, primero, no soporta, tengo que rediseñar. Segundo, que me pase lo contrario, que me dé un factor de seguridad por allá de 15 o 20, o sea, me quedó sobredimensionada, sobredimensionada. Entonces, si me queda sobredimensionada, igual, hay que volver al primer paso, que es rediseñar, porque yo puedo hacer la pieza más esbelta, más delgada, o con otros materiales más sencillos, de menos propiedades mecánicas, y ahí me ahorro bastante plata en el costo, porque de esto vamos a hacer muchas piezas, entonces me ahorro bastante plata. Entonces, primer caso, no soporta, me toca rediseñar. Segundo caso, está sobredimensionada, sí soporta, entonces rediseño para bajar, para hacer la pieza más esbelta, más acorde de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? Y hay un tercer caso que casi nunca se da, ¿cierto? Que casi nunca se da, y es que con el primer diseño que yo hice, ya me dio que tengo el factor de seguridad de 1.4 o 1.5, ¿cierto? En ese tercer caso que eso me dio de una, desconfíe más todavía y vuelva a rediseñar, porque eso es más fácil ganarse el baloto a que usted diseñe de una vez una pieza que ya le dio pues con el factor de seguridad que es. Entonces vuelva a validar, verifique bien que todo esté bien para que no se vaya a llevar un susto cuando vaya a fabricar la pieza. Entonces mire que en los 3 casos hay que rediseñar, o sea, pasar de la herramienta CAE a la herramienta CAD para poder mejorar el aspecto y la forma, lo que tiene que ver pues con la pieza mecánica que estemos haciendo o con la máquina como tal. Este tema es mucho más extenso, no es más que un abrebocas, ¿cierto? Esto es lo que vemos en los cursos. Me gusta pues que sea más participativo, pero aquí el tema es corto, el tema es corto. De todas maneras, muchas gracias a las personas que participaron. Y esto es lo que quería como ilustrarles, este abrebocas, para que vean qué es lo que vemos en los cursos y cuáles son las herramientas que ustedes tienen dentro de Inventor, cuál es el alcance y cuál no, porque pues faltó mucho explicar mucho más. Los elementos finitos no se aplican a todos, solamente a materiales que sean homogéneos, isotrópicos, que es una cosa que teníamos que ver pues más al detalle. Por ejemplo, hay gente que calcula elementos finitos para madera. La madera no es un material isotrópico, entonces no aplica a los elementos finitos, ni cauchos, ni cosas de esas. Entonces yo doy por terminada ahí pues como la presentación, que como les digo, por temas de tiempo y por temas de temas, pues es simplemente una ilustración, ¿cierto? Y quedamos atentos para las inquietudes que puedan tener. Entonces les cedemos la palabra. Gracias por su atención. Jorge, bueno, el señor Henry Hormaza tiene una duda. Te escuchamos, Jorge, Henry. buenos días, gusto en volverlo a saludar. Tiempo que no compartíamos, pero es muy agradable volver a estar en sus charlas. Una pregunta, no necesariamente podría tener una condición como tal en una posición. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un punto muerto, yo requiero un esfuerzo muy grande para salir de ese punto donde, por decir, una fuerza axial, que es la que me está generando el movimiento vertical? Con una aplicación de esta yo podría cambiar las posiciones y ver los comportamientos del material o predecir el comportamiento en general del conjunto. Claro que sí, don Henry, es un placer para mí saludarlo, para la información del resto del equipo que está participando hoy, que son como 85 personas. Don Henry fue uno de mis primeros alumnos cuando yo vivía en Bogotá, por allá año 2000. Un placer saludarlo. Él está invitado por una empresa que se llama Empaquetadoras y Empaques y pues un alumno que créame que me puso a estudiar bastante porque un alumno bastante preguntón. Soy buen profesor por causa de alumnos como don Henry. Don Henry, muy buena su pregunta. Gracias pues por participar. Un placer saludarlo. Sí, el objetivo real de estas herramientas CAD, con estas herramientas de simulación dinámica y de análisis por elementos finitos, es que usted pueda hacer justamente lo que me está diciendo, crear los diferentes escenarios, configuraciones de pieza o mecanismo para poder validar
en cuál de todas las configuraciones es que su pieza está sometida a menos esfuerzo, ¿cierto? Así como usted decía que cuando llega a un punto muerto que hay que hacer un esfuerzo muy grande, entonces ahí su pieza puede fallar. Entonces puede que cambiando el diseño de la pieza, puede que cambiando las distancias entre los apoyos y los pivotes y cosas de esas, cambiando las dimensiones de las, no sé, de las bielas o del eje, de lo que usted vaya a hacer. Entonces, bueno, es muy seguro que cambiando cosas pequeñas en el diseño, obviamente respetando lo que se quiere lograr al final, usted logre grandes mejoras en cuanto al comportamiento de esfuerzos de las piezas, ¿cierto? Entonces, sí, la idea aquí es que usted haga sus prototipos digitales y valide diferentes configuraciones antes de proceder a hacer un prototipo real, que es muy costoso. Y sobre todo en su caso, que con la magnitud de los proyectos que usted maneja, que son proyectos bastante grandes, no es bueno especular y no es bueno utilizar la metodología antigua del ensayo y error. Entonces, para eso, ese es el objetivo de herramientas como esta, que usted pueda cambiar sus diseños con varias opciones y validar entre ellas cuál es mejor para poder así ya proceder a una solución que sea que cumpla más con sus presupuestos y con lo que usted quería, con lo que predijo, ¿cierto? Que se acomode más. Entonces, sí, el objetivo es cambiar configuraciones y a cada configuración, a cada una, hágale el análisis completo. O sea, usted diseña y valida. Ah, bueno, esto está muy grande este esfuerzo, cambiemos el diseño, vuelva y valide. Ah, mejoró o empeoró, si empeoró, vuelva a cambiar y vuelva y valide, y vuelva y valide. La función de nosotros como ingenieros y como proyectistas es estar siempre validando, no estar dibujando, diseñando y sacando planos, no, estar siempre validando. Esa es la función principal con estas herramientas CAE, que es Ingeniería Asistida por Computador, incluidas en simulación dinámica y análisis por elementos finitos de invento. Ese es el objetivo principal. Gracias por su pregunta. Jorge, Mu- muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias al señor Henry por participar. Tenemos otra pregunta en el chat de Oari Asco. Dice, buenos días. ¿Hay manera de configurar el tamaño de la malla a más pequeños según la geometría? Sí, claro, hay forma de configurar la malla. Yo miro acá que me salí de pantalla. Permítame un momento acá. Sí, si miran acá el icono donde está la malla, que fue el que yo presioné ahora, entonces ahí hay refinamiento de la malla, ¿cierto? Yo puedo cambiar los tamaños de los elementos. Recuerden, si los elementos son pequeños, entonces van a ser muchos más elementos, ¿cierto? Y el análisis va a ser más preciso. Y también hay refinamientos puntuales, o sea, sobre ciertos sectores. Por ejemplo, a ver, yo finalizo acá, voy a escoger la pieza, ¿cierto? Si a mí me interesa por acá tener elementos grandes, pero acá que era la parte como crítica, yo quiero poner en esa zona unos elementos más pequeñitos, lo puedo hacer con la herramienta de control de malla localizada. Mire, ahí está. Esos tres iconos de arriba son los que van enfocados a los tamaños de los elementos. En este caso estamos hablando de un control de malla localizada. ¿Qué quiere decir control de malla localizada? Que los elementos van a ser grandes, digamos que en las partes azules, donde la pieza es azul, que el esfuerzo es mínimo, yo ahí puedo tener elementos grandes, pero en las partes críticas donde va a fallar, yo puedo tener un mallado más fino, o sea que tengo dos tamaños de elementos, un mallado más fino, más refinado, para hacer allí en ese punto crítico un cálculo más exacto para yo ir diseñando y sabiendo qué tanto puedo cambiar mi pieza allí, ¿cierto? Entonces sí se puede cambiar. No son muchos los tipos de elementos, no son muchos pues así en cuanto a formas de elementos no hay muchos, pero a tamaño sí lo puedo cambiar. Allí con ese icono o acá donde dice malla al lado derecho también le puedo decir control de malla. Entonces mire que yo acá defino el tamaño de los elementos, ¿cierto? Entonces sí se puede. A ver, ¿alguna otra Per- pregunta? Perfecto, sí, tenemos otras preguntas, Jorge. Cuéntame. Andrés Guerrero, buenos días. Muy interesante este módulo. ¿Se puede hacer la simulación de diferentes materiales al mismo tiempo? Bueno, muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta, sí. La simulación de diferentes materiales, eh, eso es relativo porque la pregunta la puedo interpretar de dos maneras. Primero, la pieza, si es una pieza, la pieza pues debe ser homogénea, o sea que se comporte de la misma manera en todas sus dimensiones, en toda su extensión.
Para yo analizar materiales, la pieza no podría ser combinada, o sea, yo no puedo decir que la pieza, la mitad es aluminio y la otra mitad es bronce. Ahí ya no me aplica hacer el análisis por elementos finitos a esto, siendo como una misma pieza, ¿cierto? O por ejemplo, donde no sea homogénea, por ejemplo, algunas piezas tienen un tratamiento térmico superficial. El tratamiento térmico superficial hace que la pieza tenga diferentes propiedades mecánicas en la superficie, porque para eso se hizo el tratamiento, esas propiedades mecánicas son diferentes a las que están en el interior de la pieza. Entonces ahí digamos que no aplicaría, se puede hacer un cálculo conservador, pero no aplicaría mucho. Pero sí puedo manejar diferentes materiales si yo tengo ensambles. O sea, yo al ensamble que tenía ya del mecanismo completo, yo pude haber hecho el análisis de las diferentes piezas. Por ejemplo, el brazo secundario que es este, siendo un material que en este caso es aluminio, está ya escogido como aluminio. Y también podría calcular el brazo principal si fuera de acero, y también podría calcular los esfuerzos de las correderas, por ejemplo, si las quisiera calcular. Entonces, siendo ellos de diferentes materiales, dentro de un ensamble, sí los puedo calcular como ensamble. Pero en una pieza que sea de diferentes materiales no homogéneos, no homogéneos es cuando digo pues que parte de la pieza es aluminio y parte de la pieza es bronce. Pero si fueran aleaciones, sí lo puedo hacer. De hecho, esta es una aleación de aluminio, que es aluminio más otros componentes, como el acero, que el acero es hierro más carbono, pero de manera homogénea. ¿Cierto? Entonces sí se puede hacer el ensamble y no como pieza. ¿Qué otra pregunta tenemos? Perfecto, Jorge. Eh, ¿Qué hardware se necesita para trabajar este programa? Bueno, yo ahí estoy un poco desactualizado porque hace rato no me meto con hardware, ¿cierto? Pero realmente estos programas modeladores de sólidos son muy exigentes en RAM, ¿cierto? Ya las máquinas que hay hoy en día pues son máquinas muy bien configuradas. Antes exigíamos que fueran, pues porque a mí me tocó, como yo vengo de hace mucho tiempo, con don Henry, con otros compañeros, me tocó la migración de OS a Windows, me tocó la migración de sistemas de 32 bits a 64 bits. Entonces, eso, pues, eso hace mucho rato, pero hoy en día los sistemas vienen bien configurados, y aquí es muy importante tener buena memoria RAM, o sea, estaciones de trabajo configuradas con 16 o 32 gigas de memoria RAM, ¿cierto? Ojalá que tenga una tarjeta de video independiente. Eh, Hay una marca que es la Nvidia, las Quadro FX, son las mejores tarjetas para eso, ¿cierto? Y en cuanto a procesador, digamos que el procesador para la parte de modelado como tal no es muy exigente el procesador. Ya para cálculos, pues sí, obviamente como hay procesos de computación, se exige más procesador, pero pues eso depende, pues si usted está haciendo cálculos o no todo el tiempo, que tenga pues un buen procesador. Pero en general las máquinas que venden hoy en día con una buena memoria RAM, pues tienen un buen comportamiento. Ok, Jorge. Bueno, dice José Castillo Montoya. Ingeniero, buen día. Por favor, ¿puede repetir cómo el programa lee el espacio vacío entre las aristas de los tetraedros? Por favor, el programa calcula, por así decirlo, la estructura alámbrica. Bueno, no comprendí mucho la pregunta, pero a ver, lo que tenemos allí es un sólido, esto es una pieza sólida, ¿cierto? Cuando digo sólido es que es macizo, es macizo. Cuando yo hago un proceso de mallado como este, ¿cierto? Yo estoy convirtiendo ese sólido en un entramado, en un entramado. ¿Qué quiere eso decir? Que no, ya no existe la parte que está violeta, ya no es macizo, sino que es una estructura, haga de cuenta la Torre Eiffel en Francia, ¿cierto? Que está llena de elementos, llámelo vigas o llámelo columnas, o llámelo pues perfiles estructurales, ¿cierto? Quiere decir eso que esta pieza ya es un conjunto de tetraedros, ¿cierto? Y este espacio que está acá en la mitad del triángulo o del tetraedro, eso pues no existe, es un espacio vacío. Él está calculando la resistencia de cada uno de estos elementos, de cada línea negra, que para él es un elemento viga, un elemento columna. Entonces, es como pues sí, es como si fuera una pieza llena como de aire, ¿cierto? Por eso puse el ejemplo de la osteoporosis. Si ustedes miran una pluma o una grúa, esas que utilizan para hacer construcciones, el brazo no es macizo, el brazo es un entramado, ¿cierto? Si ustedes miran un puente de esos grandes que hacen por ahí en Estados Unidos, en Nueva York, pues, esos que son de 2 pisos, ¿cierto?
Esos puentes no son macizos, son un entramado de vigas y columnas, ¿cierto? Y perfiles. Y hacer esos puentecitos así, hacer las estructuras con perfiles, pues hacen que el peso sea muy mínimo comparado con un puente macizo, y entonces la resistencia es muy buena, es mucho mayor. Entonces, sí, cada elemento de esto es una viga, y no, aquí ya no existiría el tema de ser una pieza maciza, sólida. Voy a tratar de simular algo visualmente, por ejemplo, vamos a ver cómo me queda, por ejemplo, así. No me la... ya sé, un momentico, eso así. Voy a ir acá y voy a ponerlo ya. Entonces, mire, es como si fuera así. Ya no me quedó sólido, sino que yo tengo es ahí un montón de tetraedros. Mira, aquí se ve mucho mejor tridimensionalmente, pues le puse un aspecto claro, cómo está configurado en una cantidad finita de tetraedros, ¿cierto? Entonces, él calcula la resistencia de cada uno de esos elementicos, ¿cierto? Entonces, sí, él calcula la resistencia de elementos, que es equivalente, por eso le digo, cuando hace las iteraciones y hace la sumatoria de todos los problemas, es equivalente a haber solucionado el problema grande, el problema macro, antes de discretizarlo. ¿Hay más preguntas? Gracias, Jorge. Espero que le haya quedado claro al participante. Sí, señor, tenemos 4 preguntas más. Dice Juan David Ramírez. Buenas tardes. ¿Podemos crear nuevos materiales en Inventor teniendo en cuenta que sean isotropo para hacer el análisis? Claro que sí. Recuerden que esto es un abrebocas, todos estos conceptos se afianzan mucho más en las clases que damos, en los cursos que damos, que son teórico-prácticos. Yo de algo de teoría, así como lo estoy viendo acá, pero ya entre todos, ustedes y yo hacemos la parte práctica, y ahí sí afianzamos estos conocimientos. Entonces, claro, sí, Inventor trae una base de datos de materiales que está acá, ¿cierto? Tiene aluminios, tiene aceros, tiene todo esto, y yo puedo sumar allí materiales, copiando uno de los que ya esté y cambiándole el nombre. Y obviamente hay que tener en cuenta las propiedades mecánicas de ese nuevo material que usted va a traer, ¿cierto? Y acuérdese que hay que asumir que es isotrópico, ¿cierto? Isotrópico es que cuando yo aplico una carga sobre el material, esa carga se va a distribuir equitativamente o igualmente en todas las direcciones. Lo que no sucede, por ejemplo, con la madera no es isotrópica, por eso la madera yo no le puedo hacer un análisis por elementos finitos con esta herramienta. ¿Por qué? Porque la madera, yo cojo una astilla de un árbol, un palo, una astilla, yo la jalo y a la tracción se comporta muy bien, pero yo la doblo y ahí mismo se parte. ¿Por qué? Porque no tiene la misma resistencia en ambos sentidos. Entonces, a la madera yo no le puedo hacer eso. Pero si yo tengo el material, claro, si tengo las propiedades mecánicas de ese material, lo puedo sumar acá a la biblioteca. Él me pide, obviamente, pues el módulo de Young, el coeficiente de elasticidad, la resistencia última, y me pide unos valores incluso de conductividad térmica, aunque aquí yo no tengo forma de hacer análisis de transferencia de calor por elementos finitos, pero me pide datos como eso. Entonces sí es posible, y pues que sea un material homogéneo para hacer análisis sobre ese nuevo material que yo inserté en la base de datos de materiales que ya trae Inventor. Gracias por la pregunta, muy buena. La siguiente. Jorge dice la siguiente. Ferney Álvarez Niño. Buenas tardes. Con respecto a un análisis en una estructura, ¿el procedimiento es el mismo? No, el análisis de una estructura se comporta muy diferente a un análisis como este que estamos viendo acá, ¿cierto? Este es un análisis de pieza. Un análisis estructural es diferente porque allí ya, pues el análisis que se hace también es por elementos finitos, pero en la estructura, cada viga o cada perfil ya es un elemento en sí. Vamos a ver si tengo acá el tiempo para mostrar una, ¿cierto? Denme un minuto, yo le busco una estructura acá, a ver si la encuentro. Eh, mm, un momentico, ya les la voy a mostrar. Esta estructura que está acá, ojo,
Y aclaro de una vez, estructuras, análisis de elementos finitos, estructuras sí las podemos hacer en Inventor, pero análisis de estructuras que no sean civiles, o sea, estructuras mecánicas. ¿Cómo así que civiles? Yo no puedo calcular aquí un edificio, la estructura de un edificio, no puedo calcular aquí un techo, una cercha de un techo, no puedo calcular aquí un puente por donde va a pasar gente o carros, que es una estructura pues de todas maneras. Yo no puedo calcular ese tipo de cosas acá. Sí puedo calcular un chasis de una máquina, una cosa como esta, ¿cierto? Sí la puedo calcular acá. O un esqueleto pues de una máquina. Esqueletos de máquinas o pórticos para máquinas, sí. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un esqueleto para una máquina, una estructura para una máquina, ¿cierto? A mí no me interesan fenómenos como los fenómenos de vientos o como los fenómenos sísmicos, ¿cierto? Si yo tengo una máquina y tembló, pues listo, la máquina cayó y no pasó nada, ¿cierto? O si está venteando, pues la máquina, si está venteando, pues no pasa nada, no se mueve porque es muy pesada, o si es muy pesada, simplemente se traslada de un lado al otro. Pero cuando es una estructura civil, eso sí afecta bastante, ¿cierto? Sí afecta mucho. Entonces, mire que esta es una estructura de una máquina, y ahí está la herramienta pues de análisis, pero no análisis de tensión como el que fue el que utilizamos antes, sino análisis de estructura. Mire, ahí yo estoy llamando a la herramienta de análisis de estructura. Obviamente, esa estructura debió haber sido creada con la herramienta que trae el programa, que es de generación de estructuras, un generador de marcos de estructuras. Y mire que aquí es diferente. No se toma cada pieza, cada perfil y se malla. Mira, aquí no se convierte en una cantidad finita de problemas pequeñitos. Ninguna pieza es mallada, pero sí hay un alambre, un modelo alámbrico que es el que se calcula. Y ese modelo alámbrico tiene unas propiedades de inercia y todo eso que son extraídos del perfil que ya está allá. Por eso hay que hacerlo con con el modelador de estructuras, porque él tiene unas secciones ahí previamente definidas. Mire, son vigas. Acá están al lado izquierdo. Esta estructura que está ahí tiene 12 vigas. Entonces, de cada viga, están ya detectadas las propiedades como la anchura de la sección, la altura, el área de la sección, el centroide, la parte mecánica, o sea, su X y su Y, el J, bueno, todo eso lo que utiliza para la parte de análisis mecánico, pero no se malla, no se hace el mallado de cada pieza como tal. Entonces, sí está el análisis por elementos para estructuras, pero se comporta de manera un poquito diferente. Eso también lo vemos en nuestros cursos con academia. Están invitados a que participen en la próxima capacitación. Siguiente pregunta. Dice Humberto, ¿a partir de cuál versión de Inventor viene esa aplicación de simulación? Bueno, ahí sí me he tomado cortico porque yo realmente hace rato que no trabajo en la parte comercial, sí he estado más en la parte de acompañamiento en proyectos y de acompañamiento en capacitación. Pero, por ejemplo, la simulación dinámica antes venía como un modelo aparte, como un módulo aparte en Inventor Professional, ¿cierto? Siempre había dos Inventor, el Inventor básico y el Inventor Professional, y el Professional traía todo esto. Pero tengo entendido que pues ya es un Inventor con módulos muy especiales: Inventor Nastran para especialidad en elementos finitos, Inventor Professional para parte de rotamientos y simulación dinámica. Entonces, eso ha existido ya hace bastante tiempo. De hecho, ese ejercicio que mostré del elevador de vídeos es de un libro de simulación dinámica de elementos finitos, y ese libro fue escrito para la versión 2010. O sea, eso tiene más de 15 años. Y pues imagínense, eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. Antes venía aparte y ya viene integrada con alguna otra solución en profesional. Realmente, me disculpa, pero no tengo claro cómo está actualmente dividido Inventor por Autodesk, que es la casa matriz, cómo lo tiene pues ya segmentado. No sé si de pronto en este live haya alguien de la parte comercial que me pueda complementar esa respuesta. En el momento, Jorge, no, pero déjame ya después de esa pregunta, miramos a ver cómo le damos solución. Bueno, Dice tranquilo. Ángel Álvarez Solís, buenas tardes. La parte de análisis de Inventor, como el mostrado, ¿qué diferencias principales tiene con el Inventor Nastran? Bueno, como lo expresé, esto es un módulo muy básico de análisis por elementos finitos. Es un análisis por elementos finitos no lineal. O sea, estamos dentro de la ley de Hooke, dentro de la ley de Hooke. O sea, donde la pieza se comporta como un resorte, ¿cierto? Pero hay muchos análisis por elementos finitos que
que no se pueden hacer acá. Por ejemplo, acá voy a mostrar esta pantalla que traté de abrir. A ver, yo miro aquí si tengo. Permítame un momentico. Entonces, por ejemplo, no, en este Inventor no tengo distribución de calor, o sea, transferencia de calor por elementos finitos. Nastran sí lo trae. Les voy a compartir una pantalla que es un ejemplo muy típico y es un error que comete mucho la gente, ¿cierto? Los ingenieros. Voy a mostrarles acá esta pantalla. ¿Me confirma, por favor, qué pantalla están viendo en este momento? Estamos viendo la landing de Autodesk, Inventor Nastran. Es bueno. Entonces, por ejemplo, allí se ve algo como un engranaje, ¿cierto? Mucha gente utiliza esa herramienta de elementos finitos para hacer cálculos de esfuerzos sobre los dientes de los engranajes. No aplica, no aplica. Yo no puedo hacer análisis por elementos finitos sobre los dientes de un engranaje cuando está en contacto con otro, porque entre los dientes de los engranajes hay unas fuerzas de aplastamiento tenaces, pues que son unas fuerzas completamente diferentes, tiene que ver con unas fuerzas hertzianas y todo, que están por fuera de la ley de Hooke, ahí se da un aplastamiento, ¿cierto? Entonces no aplica lo que trae este Inventor que les acabo de mostrar para análisis de esfuerzos en dientes de engranajes cuando están en contacto entre sí. Lo que sí lo puedo hacer con Inventor Nastran, porque Inventor Nastran trae también análisis no lineal, ¿cierto? No lineal. Entonces yo allí puedo calcular eso, acá no, ¿cierto? Y son como unas 8 o 10 módulos más que trae Nastran que no trae este Inventor. Este Inventor, aunque es una herramienta muy poderosa, a mucha gente le gusta, y yo, por ejemplo, la uso mucho, es una herramienta de combate, digamos que para resolver el día a día. Pero cuando es algo especializado, no lo hay. Por ejemplo, análisis de elementos finitos para fluidos, flujo de fluidos. Acá en Inventor no lo tengo, en Nastran sí lo hay, ¿cierto? Entonces son varios módulos. Esto es muy básico, ¿verdad? Digamos que este es el coquito que dicen pues coloquialmente, o el nachole de los elementos finitos. Es el inicio, es el primer paso, es la introducción, es el abrebocas. Pero esto de los elementos finitos es un tema bastante complejo. De hecho, en las universidades hay doctorados, hay doctores en análisis por elementos finitos. Yo no soy doctor en análisis por elementos finitos. Estoy muy lejos de serlo porque, como les digo, yo lo utilizo como herramienta de combate para mis diseños básicos en empresas pues, que yo hago máquinas y mecanismos, pero nada, pues yo no trabajo en la NASA, ni haciendo cohetes, ni aviones, ni nada de eso. Entonces, digamos que en el medio que yo me desenvuelvo no necesito tanta tecnología CAE. Gracias, Jorge. Tenemos otras dos preguntas y acabamos. Listo, cuéntame. Esta biela en la vida real, hablando de la biela que proyectaste, esta biela en la vida real se fabrica soldando los bujes a los brazos. ¿El análisis pudo crear esta pieza soldada y así obtener los mismos resultados? Sí, pero entonces ya con lo que dices, mira que es muy, pues confirma lo que yo estaba diciendo anteriormente. Ya esa biela ya no es una pieza, esa biela es un ensamble entre el cuerpo de la biela y los bujes donde está el deslizamiento. Entonces yo ahí puedo tener la biela con un material y los bujes con otro material. Entonces yo lo haría el análisis por elementos finitos en un ensamble, ya es de un ensamble más no de una pieza, ¿cierto? Y cuando hace un análisis por elementos finitos de un ensamble, se tienen en cuenta allí las restricciones o tipo de uniones, que en este caso dice que es soldado, del buje con la pieza, con el resto del cuerpo de la biela. Eso se tiene en cuenta allí porque eso afecta pues sobre el comportamiento de los esfuerzos en la pieza y se puede calcular. Entonces eh, sí lo puedo hacer siempre y cuando respete lo que le digo, porque, por ejemplo, también en ese caso de los bujes cuando están en contacto con el muñón o el pasador o el bulón que llaman, allí yo no, por ejemplo, en el bulón yo no tengo también fuerzas de aplastamiento, que son hertzianas y no son, se sale del tema no lineal, se sale del tema de la ley de Hooke, pero sí lo puedo hacer análisis por elementos finitos a la biela con el bulón, análisis no lineal, sí lo podría hacer, sí es no lineal. Perfecto, Jorge. Y la última pregunta dice, ¿los resultados obtenidos en esta herramienta comparada con ANSYS es bien aceptable? Bueno, esto no se trata de ser aceptable o no, ¿cierto? ANSYS es una solución de análisis por elementos finitos que es de otra marca, es de otra casa.
bueno, realmente no sé quién compró ya ANSYS. Hay muchas herramientas para análisis por elementos finitos. Antes estaba Cosmos, estaba ANSYS, había una tecnología que llamaba Plazotec, que fue la primera que adoptó Inventor. Entonces eso es cuestión ya de marcas, más no de metodologías. Es como decir, yo estuve en Medellín y voy para Bogotá. ¿Qué utilizo? ¿Un carro marca Renault o un carro marca General Motors? El uno me valida el otro, no, el uno no me valida el otro, sino que son marcas de casas fabricantes de soluciones CAE, de ingeniería asistida por computador. Entonces, eh, Nastran, o sea, Antras no, Nastran, ANSYS, Cosmos, cada casa de software tiene su propia marca de herramientas para análisis por elementos finitos. Entonces son competencias, son marcas diferentes y unas traen herramientas que las otras no traen. Hay unas que son más fáciles, más amigables, hay otras que no son tan fáciles ni tan amigables, pero el concepto en sí de los elementos finitos es exactamente el mismo. Y vienen por módulos, el módulo de análisis no lineal, el módulo de análisis lineal, el módulo de chapa, el módulo de fluidos, el módulo, bueno, todo eso es modular como todas las soluciones que hemos visto pues, en software CAD. Listo. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Y a los participantes que estamos, queremos hacerle la invitación a invertir en conocimiento, siempre produce mejores beneficios. Los invitamos a conocer nuestra oferta de entrenamientos en la página web www.academia.com y participar en nuestro curso de simulación dinámica de análisis por elementos finitos. Las personas participantes en este live tendrían un 10% de descuento en el valor total de este curso. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y dar el primer paso para aumentar tu conocimiento. Los esperamos en nuestro próximo live y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos pues vernos en una próxima ocasión en estos cursos que son muy enriquecedores y que afianzan nuestros conocimientos para sacar adelante con éxito todos nuestros proyectos. Los esperamos.